Saludos cordiales, alumnos, segundo año BTA. Le doy bienvenida a esta nueva clase de repaso y de retroalimentación. En esta ocasión vamos a tocar la parte de la reproducción. Nosotros sabemos que todo ser vivo, llegado una época, un tiempo, está capacitado, facultado para la reproducción. De hecho, dos puntos fundamentales son lo que le sostiene a cada animal, cada especie, ¿verdad? Sería principalmente la alimentación y la reproducción. La alimentación es para subsistir diariamente, para cumplir, uno se alimenta para cumplir las necesidades vitales, para que el organismo pueda funcionar, es decir, para el metabolismo. Entonces se necesita alimentarse para sobrevivir. Para subsistir una especie, sí o sí, necesariamente necesita multiplicarse, reproducirse o replicarse. De modo que los dos temas son los más importantes en cuanto al estudio. Sin embargo, sabemos que hay otros factores de producción que también son importantes, como por ejemplo, aparte de la alimentación y la reproducción, también sería lo que se refiere a sanidad y manejo. Sin embargo, en este momento, en esta ocasión, como el tema principal de hoy es la reproducción, entonces estoy dándole hincapié a lo que serían estos dos factores elementales para la subsistencia del individuo y de la especie: alimentación y reproducción. Bueno, entrando en el tema principal, ¿verdad? Lo que sería la reproducción, podemos decir de que el ganado vacuno, al igual que otras especies, debe primeramente desarrollarse, es decir, en los primeros tiempos de vida, vamos a decir, es exclusivamente para ir desarrollando todo lo que sería su organismo, ¿verdad? El organismo sabemos que está constituido por aparatos, los aparatos están constituidos por los órganos, y los órganos están constituidos por tejidos, y los tejidos conformados por células. Entonces, esto sería, verá, el fin de lo que lo que busca un individuo en los primeros tiempos es el desarrollo de todas estas partes que componen su organismo. Entonces, al igual que otras partes, el aparato reproductor también va desarrollándose a medida que va pasando el tiempo. Entonces, en este caso lo que podemos decir es que para la reproducción los órganos deben estar ya desarrollados y en condiciones como para poder generar ciertas células, que serían las células germinativas, o decir, los que nosotros técnicamente le llamamos gametos. Entonces, los individuos que deben participar para la reproducción, entonces no está de más repetir de que sería lo que serían machos y hembras. Entonces, indistintamente, por más de que son diferentes, vamos a decir, sexos, ambos necesitan tiempo para poder ir desarrollando, generando células como para poder tener las condiciones para poder generar o producir lo que se llaman gametos. Entonces tenemos dos: lo del aparato reproductor macho y el aparato reproductor hembra. Ambos están constituidos, ¿verdad?, por partes importantes, ¿verdad?, que serían los órganos reproductores. En el caso del macho tenemos que hablar de lo que sería principalmente el testículo. Los testículos en este caso, porque son derecho e izquierdo. Estos testículos están constituidos por células especializadas para poder generar lo que se llama espermatozoide. El lugar específico en donde se genera, en donde se fabrican, entre comillas, los espermatozoides, se llaman tubos seminíferos. En los tubos seminíferos se logra obtener, por un proceso biológico llamado mitosis y meiosis, se genera lo que se llama la célula germinativa, que sería el espermatozoide. En los tubos seminíferos eso se forma. ¿Y cuál es la importancia? La importancia radica que esta célula germinativa tiene la mitad
del número de cromosomas de esa especie. Vamos a suponer que en el caso, por ejemplo, del hombre, las células somáticas, lo que es cualquier parte, la piel, los músculos, el cabello propiamente dicha, también tiene una de esas células que participan de esa parte del cuerpo tienen 46 cromosomas. Entonces, en el espermatozoide se encuentra 23 nomás. Ese se llama meiosis. Es decir, un proceso llamado espermatogénesis genera células germinativas que tienen la mitad del número de cromosomas. ¿Por qué? Porque en el momento de la unión con el otro par, que sería el óvulo, que contiene también, en el caso de la mujer que produce el óvulo, tiene también 23. En el momento de la fecundación, ¿qué pasa? Se juntan estos cromosomas y nuevamente se vuelve a unificar lo que sería 46. Entonces, es lo que consigue a través del proceso espermatogénesis y ovogénesis en las mujeres o en la hembra, es la de reducir el número de cromosomas a la mitad para que cuando se unan en la fecundación puedan sumar otra vez igual cantidad de esa especie. Entonces, en el testículo, volviendo otra vez en el testículo, se forman los espermatozoides. Después está otras glándulas que ayudan a que estos espermatozoides puedan viajar por las demás partes, trayecto, vamos a decir, del aparato reproductor. Se forman, verá, lo que se llaman los líquidos seminales y otras sustancias que producen, por ejemplo, la vesícula seminal y también la próstata. ¿Esto qué hace? Se inyecta, vamos a decir, una cantidad de líquido para que los espermatozoides puedan trasladarse o moverse por el aparato reproductor y consecuentemente después también dentro del aparato reproductor de la hembra. Entonces, el espermatozoide más la suma de los líquidos que se generan a través de las glándulas que están en el aparato reproductor del macho, a eso se le llama ya semen. Es decir, semen es líquido nutritivo para los espermatozoides y vehículo para los espermatozoides, más espermatozoides, eso se llama semen. Muy bien, después está el otro conducto del aparato reproductor que sería la uretra. Y por último está el pene del toro o del caballo o lo que sea, es el aparato copulador. ¿Qué significa aparato copulador? Es el aparato que es la parte del órgano reproductivo del macho que penetra dentro de lo que sería el tracto reproductor de la hembra. ¿Para qué? Para que el semen que estábamos hablando pueda depositarse dentro del interior de la hembra profundamente, como para poder estos espermatozoides viajar y ir a unirse con el óvulo en el momento dado. Por eso es importante. Entonces, testículos, glándulas, uretra y pene son las partes del aparato reproductor del macho. En caso de las hembras, podemos decir que la glándula productora de la semilla o óvulo o gameto se llama ovario. Dentro de los ovarios ocurren procesos fisiológicos, hormonal, para que se fabrique también los óvulos. Y vuelvo a repetir, la cantidad de cromosomas es la mitad en el óvulo. Muy bien, una vez que se genera el óvulo, esto se desciende del ovario a otra parte específica que se llama trompa de falopio o infundíbulo. Ese es el siguiente, vamos a decir, sección del aparato reproductor de la hembra, en donde cae el óvulo al desprenderse en el momento de la ovulación, se desprende y cae en busca del encuentro con el espermatozoide. Entonces, en esta parte la trompa de falopio o infundíbulo es el lugar en donde se debe encontrar con el espermatozoide. Por eso es importante que cuando hablamos de celo, es importante manejar. Cuando la vaca está en celo, entonces a la mañana si se detecta, hay que llevarle con el toro o inseminarlo por la tarde. ¿Para qué? Para que de esa manera, en el momento de que uno deposita el semen dentro del aparato reproductor, pueda exactamente encontrarse en el lugar y en el tiempo en donde estábamos diciendo. En donde ocurre la fecundación, es decir, la unión del espermatozoide con el óvulo, en el infundíbulo o trompa de falopio. Posterior a eso, si hubo encuentro o hubo fecundación, el nuevo individuo, huevo cigoto, se desciende en la parte más inferior del aparato reproductor para instalarse en los cuernos del útero. Es decir, donde se anida, donde se desarrolla el embrión, el huevo cigoto, el embrión y posteriormente el feto en una de las trompas de los cuernos. Es decir, que el aparato reproductor de la hembra tiene
cuerno derecho y cuerno izquierdo. En uno de ellos, generalmente en el izquierdo, se instala más. ¿Eso qué pasa? Pues llega un tiempo dado, esto se anida, es decir, que se va formando, va creciendo este nuevo individuo, producto de la fecundación, y después se va a ir formando la placenta. La placenta es la bolsa que recubre y que contiene al feto y al líquido amniótico. Es un líquido, quiere decir que el feto vive en un medio líquido flotando. Entonces la placenta que hace es la unión que hace posible para que la madre le pueda nutrir con elementos nutritivos y llevar también oxígeno y anhídrido carbónico para poder eliminarlo. La placenta es la unión entre el feto y lo que sería en el interior de la hembra. 9 meses dura ahí y después ocurre el parto. Posterior a eso, posterior a los cuernos, está el cuerpo del útero. Y por último está la vagina y la vulva. Bueno, ¿cuáles son las partes del aparato reproductor de la hembra? Ovario, infundíbulo, trompa de falopio, cuernos del útero, cuerpo del útero y vagina y vulva, que sería la parte. Esto sería entonces para poder describir lo que es la parte de aparato reproductor. Muy bien. ¿A los cuántos meses entra primera vez en célula hembra? Eso va a depender de la raza y del tamaño. Pero generalmente la pubertad de los animales, si están bien alimentados, ya es a partir de los un año y medio. Va a depender de la zona, va a depender de su alimentación, va a depender de la raza. Por ejemplo, en el Chaco, los animales son mucho más prematuros sexualmente, es decir, que a partir de los un año y medio generalmente ya se le utiliza como hembras reproductoras. Es decir, va a depender mucho del peso principalmente, y eso va a estar también sujeto a la raza. Muy bien, ¿cuál sería vamos a decir, la medida que podemos tener en cuenta? Debe tener entre el 55 a 60% la vaquilla, debe ya tener, para que se le utilice con fines reproductivos, entre el 55% y el 60% del peso del adulto. Significa que vamos a poner que una raza que el adulto generalmente tiene 500 kilogramos, ¿verdad? Un Nelore, por ejemplo, 500 kilogramos, entonces el 60% sería 300 kilogramos. Una vaquillona que tenga ya entre 270, 300 kilogramos y tenga un año y medio o menos de un año y medio, ya son factibles para la reproducción. Es muy importante eso.